Bien, entonces vamos a hablar un poco de esto de cómo formular barras y armaduras desde la perspectiva del elemento finito, por supuesto. Entonces, no sé si me escuchan ahí. Sí, ingeniero. Sí, se escucha, ingeniero. Ok, jóvenes, buen día. Vamos a ver, bueno, eh, las barras y las armaduras serían el elemento más básico con el cual podríamos pensar, excepto tal vez, por supuesto, em, el elemento resorte, por así decirlo, de lo cual habíamos hablado en las primeras clases, que es el elemento más básico, pero en un segundo nivel, un segundo escalón o un poco más arriba estaría el elemento barra. Entonces, solamente tienen rigidez a lo largo de su eje longitudinal y tomarán fuerzas de tensión o de compresión. Entonces, no estamos hablando de elementos viga, los cuales sí toman pueden tomar flexión, ¿verdad? Y toman porte además, ¿verdad? Que son los elementos a los cuales nos acostumbramos en pregrado, en resistencia a materiales y en análisis estructural. Pero aquí estamos hablando de un elemento que solo va a tomar tensión o compresión. Y pues ya habíamos visto que una armadura es una combinación, es una estructura conformada por barras, ¿verdad? Y se tiene que formar triángulos o tetraedros, ya sea si estamos en dos o en tres dimensiones, en este tipo de estructuras. Y por supuesto que se modelan como elementos finitos unidimensionales, de los cuales ya vimos algunos tipos. Ahora, en general, puede tomar la barra, digamos, fuerzas a lo largo de cualquier punto de su sección transversal, de su longitud, perdón. Pero estamos acostumbrados mayormente a la aplicación de las fuerzas en los elementos barra de una manera indirecta, si ustedes quieren. Cuando tenemos, es raro que se nos diga en un problema de ingeniería real, por así decirlo, pero voy a abrir un nuevo documento aquí para poder explicar, jóvenes. Entonces les decía que un elemento, los elementos barra, estamos acostumbrados a pensar en ellos como elementos que de una u otra forma, bueno, conforman armaduras, por supuesto, como ya habíamos dicho, pero mayormente la aplicación de las cargas las hemos pensado que ocurren en los nodos, ¿no?
Pues eso es a lo que estamos acostumbrados en elemento finito, en análisis estructural, perdón. Desde la perspectiva del elemento finito podría tomar fuerzas el elemento barra, siempre y cuando las mismas sean dirigidas a lo largo de su eje, ¿verdad? Longitudinal, ¿sí? Como decía, no es de lo más común esto en análisis estructural, tener este tipo de elementos, pero se podría formular elementos barra que pudieran tomar fuerzas a lo largo de su longitud, o fuerzas distribuidas, digamos, ¿verdad? Que puedan ir variando, ya sea que sean constantes o que vayan variando de alguna forma. Es decir, en elemento finito se tratan los temas con más generalidad que en análisis estructural. Entonces, hay que tener en mente esa posibilidad. Sin embargo, podemos pensar que nos vamos ahorita a circunscribir a ver cómo se formulan los elementos y después ver un tanto a qué nos referimos con la generalidad de la aplicación ya en el contexto de elemento finito. Entonces, vamos a cambiar de... Bueno, entonces, esto ya lo saben, ¿verdad? El área de la sección transversal viene representada por una letra A por lo general. E va a ser el modo de elasticidad. Aquí en este contexto, F le llamamos la fuerza por unidad de longitud y P son fuerzas concentradas aplicadas, ¿verdad? Entonces, la deformación unitaria siempre vamos a denotar con la letra griega epsilon. Vamos a asumir para el elemento barra más fundamental de que la sección transversal, ¿verdad? Eh, que a lo largo de la sección transversal, esta deformación es uniforme, ¿sí? Constante es una manera de decirlo tradicionalmente en matemáticas, pero realmente la palabra debería ser uniforme, ¿verdad? Porque constante se refiere mayormente a problemas eh, que varían en el tiempo. O sea, cuando estamos hablando de problemas en los que la variable del tiempo es la variable independiente dominante, digamos, ¿verdad? En tanto que uniforme sería la palabra aquí, pero bueno, constante, ¿se entiende? Sobre la sección transversal, eso vamos a entender que para una determinada sección transversal del elemento barra, digamos la sección AA, si la agrandamos, la sección AA, pues a lo largo de toda esa sección se asume que la deformación longitudinal es uniforme. ¿No? Entonces, esa sí es una suposición importante, ¿sí? Y por supuesto que se define como el cambio del desplazamiento a lo largo del eje longitudinal, ¿verdad?
En este caso, el desplazamiento U a lo largo del eje longitudinal, ¿verdad? Eso es U. Y esto sería entonces la deformación, la derivada de U respecto de X. En donde X, por supuesto, es el eje coordenado que coincide con el eje del elemento. Entonces, relación constitutiva que vamos a estar aplicando es elasticidad lineal, lo que habíamos venido hablando, sigma igual a E por épsilon, nada nuevo ahí, pero de aquí, bueno, vamos a empezar a ver algunas cosas con las cuales a lo mejor ustedes ya están familiarizados, que los vieron en resistencia a materiales o tal vez no. Igual aquí lo vamos a tratar de repasar. N, sea N la fuerza axial resultante en una determinada sección con área A, ¿verdad? Entonces, N sería igual a la integración de sigma, esta sigma, o sea, el esfuerzo, en toda el área de la sección transversal, ¿verdad? Entonces, sigma es constante en toda la sección. Si ese es el caso, entonces simplemente decimos que es sigma por A la fuerza axial. Pero la fuerza axial bien puede variar a lo largo de la sección, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el caso usual es asumir de que sigma es uniforme y para la mayoría de problemas es suficiente, ¿verdad? Entonces, el dominio de la barra, ¿se recuerdan que con omega hemos venido denotando el dominio? Entonces decimos que se encuentra para valores de X entre 0 y L, contenidos ellos, ¿verdad? Por eso utilizamos los corchetes. Gamma sub U sería el extremo donde se conocen los desplazamientos. Es decir, si hay un extremo en el cual se conocen los desplazamientos, eso sería gamma sub U para el elemento barra. Y gamma sub T sería el extremo donde se aplican las fuerzas, ¿sí? Entonces, gamma sub U, donde desplazamientos hayan sido especificados, y gamma sub T, donde fuerzas hayan sido especificadas. U sería un espacio, U mayúscula, ¿verdad? De desplazamientos de prueba. Y B, un espacio de desplazamientos virtuales. De tal forma que U, ¿verdad? Va a contener a funciones U minúscula, ¿verdad? Definidas en un dominio en R1, es decir, en un espacio unidimensional, ¿verdad? En donde también U va a pertenecer a funciones de la clase H1, en donde U, ¿verdad? Va a estar especificado el valor de U, sea esa especificación, llamémosle G, y eso va a ocurrir en la parte del dominio que le llamamos gamma sub U, como ya dijimos aquí. ¿Y qué pasa con B? Dijimos que era el espacio de desplazamientos virtuales, ¿verdad? Bueno, entonces, delta U
¿verdad? Definidos en un dominio unidimensional. Eso significa R a la 1, ¿verdad? Entonces, delta U, de tal forma que delta U va a pertenecer a funciones H1 en ese dominio, de tal forma que delta U va a ser 0 en gamma sub 1. Entonces, decíamos que este era el principio del trabajo virtual. Cambio el trabajo virtual tiene que ser 0. ¿Y cómo lo expresamos? Bueno, como lo explicamos en los videos y en la clase anterior, dijimos también un poco de ahí, ¿verdad? Entonces, primero sería un desplazamiento virtual multiplicando a el esfuerzo por el área, es decir, a la fuerza en la sección, la fuerza axial, ¿verdad? Menos, este segundo término era el desplazamiento virtual multiplicando a qué? En este caso, a la fuerza de cuerpo, ¿sí? Esa fuerza de cuerpo viene dada por unidad de longitud en este caso, menos la sumatoria de las fuerzas multiplicadas por los desplazamientos virtuales, ¿verdad? Por P, por siendo P cada una de esas fuerzas. Digamos que fuera una fuerza P, pues sería una fuerza P por un desplazamiento virtual, delta U. Pero si son varias, pues la sumatoria de todas ellas, ¿verdad? Es lo que estamos poniendo aquí en este tercer término, ¿sí? Entonces, esta es una ecuación de equilibrio, solo que planteada con el principio del trabajo virtual. A la postre se convierte en una ecuación de equilibrio. También podemos utilizar energía potencial estacionaria, el principio de la energía potencial estacionaria, ¿verdad? Pi mayúscula le llamábamos. Entonces sería un medio de E por A por la derivada de U respecto de X al cuadrado. Va. ¿Esto qué era? La energía de deformación, ¿verdad? Menos la energía potencial asociada con las fuerzas de cuerpo o fuerzas corpóreas, menos la energía potencial asociada, o más bien en este caso sería ya el trabajo, ¿verdad? Eh, de las fuerzas aplicadas a lo largo de a lo largo de la longitud del elemento, que como les decía, puede estar aplicadas en diferentes puntos del elemento. Entonces, repasando, este término está asociado con la energía de formación, al igual que este. Solo que aquí está planteado a través de trabajo virtual y aquí a través de energía potencial.
De igual manera, aquí tenemos trabajo virtual asociado con las fuerzas corpóreas. De aquí, energía potencial asociada con las fuerzas corpóreas. Y aquí, el trabajo virtual realizado por las fuerzas aplicadas, ¿verdad? Trabajo virtual, por eso el delta, ¿sí? Y aquí tenemos el trabajo real, de hecho, realizado por las fuerzas aplicadas. Entonces, cualquiera de estas dos ecuaciones se pueden utilizar para eh, formular, ¿verdad? Relaciones de equilibrio últimamente para un elemento barra. De hecho, para cualquier tipo de elemento. Pero ahorita estamos hablando del elemento barra. Entonces, vamos a buscar una solución de prueba del elemento en la forma variacional. Forma variacional. Realmente, estos que tenemos aquí son variaciones. Estas cantidades. Variación de la deformación. Variación del desplazamiento. Variación del desplazamiento. Entonces, vamos a probar con trabajo virtual, ¿verdad? Y vamos a ver qué sucede. Entonces, interpolación estándar basada en desplazamientos nodales. Recordemos cuál era. Era U multiplicando a N por U barra, en donde U barra, ¿verdad? Eran, ¿qué? Los valores de la función en los nodos, ¿verdad? Es decir, U barra el vector de desplazamientos nodales. Y N era la matriz de funciones de forma. Entonces, algo que ocurre aquí es, se me olvidó decirles, es que este X barra significa de que, perdón, que estas fuerzas están siendo aplicadas en los nodos, ¿sí? Entonces, esta formulación es de fuerzas aplicadas en los nodos, ¿verdad? Les decía, ¿sí? Entonces, no es como que sea la única forma de hacerlo, pero esta es la forma que vamos a, perdón, que vamos a utilizar acá. Fuerzas aplicadas en los nodos, ¿sí? Entonces, por eso aparece este X barra. Y esos desplazamientos virtuales ocurren, estamos asumiendo que ocurren o aplicándolos en los nodos. Y lo mismo acá. Desplazamientos reales por fuerzas aplicadas en los nodos. Por eso esta X barra. Entonces, decíamos que U por N, perdón, U igual a N por U barra, N, la matriz de funciones de forma, y U barra, el vector de desplazamientos nodales. Entonces, eso sería para el desplazamiento real, entre comillas. U. Para el desplazamiento virtual, lo mismo, solo que vamos a tener en lugar de decir, U igual a N por U barra,
vamos a decir delta, ¿verdad? Lo que decíamos que es una variación a la postre del desplazamiento virtual, delta U, igual a esas mismas funciones de barra, de forma, perdón, por delta, delta U barra, es decir, desplazamientos virtuales en los nodos. Entonces, la deformación, estos serían los desplazamientos, ¿sí? Desplazamiento real y desplazamiento virtual. Observen cómo los dos usan las mismas funciones para relacionarse entre sí. Luego tenemos deformaciones reales versus virtuales. Vamos a ver cómo sería esto entonces. Ya dijimos que la deformación es la derivada del desplazamiento respecto de X. Pero ya habíamos dicho que U era N por U barra, ¿no? Ok, lo sustituimos acá. Aquí. Entonces, ¿qué nos queda? La derivada respecto de X de N por U. U barra, siendo U barra el vector de desplazamientos nodales. ¿Sí? Pero en realidad lo que tenemos que hacer es pensar que U barra, o sea, U barra en realidad respecto de X, es decir, como son valores conocidos, entre comillas, realmente su derivada respecto de X es 1. Entonces solo nos quedaría la derivada respecto de N respecto a X, perdón, por U barra. ¿Sí? Y a este dn respecto de X le vamos a llamar B, B mayúscula. Observen cómo N es una matriz, ¿no? Y por lo tanto su derivada respecto de X también va a ser una matriz. Entonces, luego, si este es el desplazamiento real, entonces, ¿qué sería del desplazamiento virtual? Lo mismo, solo que en lugar de tener que es igual a B por U bar, vamos a decir que delta E, el desplazamiento, la deformación virtual va a ser igual a B por delta U bar. ¿Sí? Los desplazamientos virtuales en los nodos. Entonces, la deformación, recapitulando, es igual a una matriz B multiplicando a el vector de desplazamientos nodales, reales. En tanto que la deformación virtual es igual a esa misma B, pero multiplicando al vector de desplazamientos virtuales en los nodos. Entonces esta B es la que vamos a conocer como la matriz deformación-desplazamiento. ¿Sí? En donde queda claro que B es igual a la derivada de N respecto de X. N el vector de funciones, de forma. Entonces vamos a agarrar la ecuación 6.7, toda esta, ¿sí? Que como ya hemos dicho, que era el primer término está asociado con el trabajo virtual, ¿verdad? Realizado por la deformación interna. El segundo término asociado con
el trabajo virtual realizado por las fuerzas de cuerpo, las fuerzas corpóreas. Y el tercer término asociado con el trabajo realizado por las fuerzas. Trabajo virtual, ¿sí? Realizado por las fuerzas aplicadas en los nodos. Entonces, esa ecuación 6.7 la vamos a usar. Aquí está de nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a sustituir que, ya sabiendo ahora que delta E es esto, B por delta U barra. Entonces lo sustituimos acá. Vamos a ver. El área se queda, ¿sí? Tal cual ahí está. ¿Ok? Sin embargo, sigma, que es el esfuerzo normal, vamos a decir que es, ya sabemos que es igual a ¿qué? Sigma es igual a E por epsilon, ¿verdad? El módulo de saciedad por la deformación, ¿no? ¿Ok? Pero la deformación ya habíamos dicho que era igual a ¿qué? Lo acabamos de decir. A B por U barra. Entonces aquí está. Esto es sigma. Bueno, esto es la deformación, lo que les acaba de poner en cuadro, B por U barra. Y todo esto, al multiplicarlo por E, entonces eso ya es sigma. ¿Ok? Luego vamos con delta U, multiplicando por F, ¿verdad? Todo eso integrado en toda la longitud del elemento, pues nos da el trabajo realizado por las fuerzas de cuerpo, fuerzas corpóreas. Pero delta U ya dijimos que era igual a ¿qué? Casi lo mismo que U, ¿verdad? Solo que en lugar de tener U barra aquí, tenemos delta U barra. Entonces, delta U igual a N por delta U barra. Aquí está. Las fuerzas de cuerpo se quedan como están. Y seguimos. La integral sigue como está. Y luego, delta U multiplicando a P. A cada P en cada uno de los nodos, ¿no? Entonces, delta U ya habíamos dicho que era, ya lo saben, N por delta U barra. Aquí está. Y cada P se queda como está. Entonces, vamos avanzando. ¿Sí? Estirarse un poco porque lo que viene pues, es interesante, ¿no?
¿Qué pasa entonces con cada uno de estos delta U? La realidad es que podemos sacar esos vectores. Son vectores, ahí se recuerdan, ¿sí? Los pasamos a premultiplicar a B o a N, ¿verdad? Aquí a B y aquí a N, ¿verdad? Y cuando se cambia de cuando un vector viene y se cambia está una matriz premultiplicando a un vector. Para pasar a premultiplicar a ese vector, lo que hacemos es, bueno, si quieren esto sí, mejor vale la pena recordarlo tal vez en puño y letra, ¿verdad? Entonces vamos a ver si se recuerdan de esto. Si teníamos un vector A multiplicando, perdón, una matriz A, por decirlo así, multiplicando a un vector B minúsculo. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Alguien se recuerda si queríamos pasar a premultiplicar al vector B por la matriz A? Pero lo que se hacía, ¿qué era? Pues simplemente se colocaba transpuesto, ¿no? ¿Verdad? Ahora, si la matriz A es simétrica, pues podemos dejar esto escrito como así, ¿verdad? Disculpe, ingeniero, no sé si será mi pantalla o mi internet, pero no estoy viendo si está escribiendo algo. Perdón. Solamente se ve A por la matriz A por el vector B. Pero si miran la pantalla o no la ven. Sí se ve la Estática, pantalla, pero se estática. quedó trabado. Ah, se quedó trabada la pantalla, perdón. Vamos a ver. Ah, ok. Ahí dice, mira. Pues sí, ya se ve. Sí, perdón. Entonces, solo debe recordar esta regla, ¿verdad? Pasamos transponiendo eh, ambas matrices, ¿verdad? En este caso, hablando de un vector, pero bueno,
podría ser una matriz aquí también, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser solo un vector, ¿verdad? Digamos, puede ser una matriz B. Entonces, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo que estábamos explicando. Entonces, se podría sacar este delta U, pero ya como una transpuesta, ¿sí? Como su forma transpuesta, la forma transpuesta de ese vector. Y esa es la operación que se ha hecho aquí. Porque ese delta U se repite en todos los términos, delta U transpuesto, y ya en este caso. Entonces ya nos queda B. En el primer término nos queda delta U transpuesto por B, o sea, por la integral de 0 a L de B transpuesta por E A por B, integrado de 0 a L en dx, ¿verdad? Y el desplazamiento U se ha sacado de la integral. Los desplazamientos U barra se han sacado de la integral, porque como decíamos, en realidad, como esos son valores escalares que no dependen de X, entonces se pueden sacar de la integral. Luego, igual, en este segundo término sacamos delta U barra como una transpuesta, en su forma transpuesta, y entonces lo que nos queda es N por F. Solo que N transpuesta, ¿verdad? Y el tercer término, pues también sacamos delta U en su forma transpuesta. Y lo que queda es N transpuesto. O sea, quedan N por P, en donde N pues ha quedado transpuesto. En realidad, lo que tenemos acá, pues, vamos a seguir con el desarrollo si quieren, ¿verdad? Porque todo esto, todos estos tres términos los podemos agrupar de esta forma. Y tradicionalmente así se hace en la literatura, así se presenta, con delta U multiplicando a esos tres términos, ¿verdad? Como un factor común, delta U transpuesto, ¿verdad? Y eso como tiene que ser igual a 0, significa que lo que está entre llaves tiene que ser igual a 0. Porque en general, el vector de desplazamientos, ¿verdad? No es, no contiene valores iguales a 0 todos, ¿sí? Entonces, lo que tiene que ser 0 es lo que está entre llaves. Entonces, ya nos queda esta ecuación que sería la famosa ecuación ya de equilibrio,
o de relaciones, ya sería una relación fuerza-desplazamiento, como vamos a ver. ¿Sí? Entonces, la integral desde 0 a L en la barra, ¿verdad? En la longitud del elemento, de B transpuesta por EA por B, otra vez, integrado de 0 a L, ¿verdad? Todo eso. Multiplicando un vector de desplazamientos nodales U bar menos la integral de N transpuesta por F integrada de 0 a L, ¿verdad? Menos las fuerzas aplicadas en los nodos, cada una de ellas multiplicada por N, ¿verdad? N transpuesta. Eso sería, todo eso tiene que ser igual a 0. En donde K igual a esta integral de B transpuesta por EA por B es lo que conocemos como la matriz de rigidez. Y F, esta F minúscula, ¿verdad? Es decir, sería la suma de estos dos términos, ¿no? Este y este. Entonces, la integral de 0 a L de N transpuesta por F de X, ¿verdad? Sería una fuerza nodal externa equivalente a una fuerza de cuerpo, ¿verdad? Y este segundo término que teníamos acá, ¿verdad? Representa las fuerzas nodales concentradas. P, ¿verdad? Entonces estas serían fuerzas de cuerpo F y estas fuerzas de cuerpo P. Ambas siendo multiplicadas por o premultiplicadas por la matriz N transpuesta, integrada de 0 a L. En el caso de la fuerza del término de la fuerza corpórea y sumadas de manera discreta esta multiplicación, ¿verdad? Para las fuerzas nodales. Entonces, esta sería la ecuación, K por U barra igual a F, que es una ecuación que ustedes conocen, ¿sí? Una relación fuerza-desplazamiento. En este caso, a nivel del nodo. Perdón, de elementos, ¿sí? Y por supuesto, K es la matriz de rigidez, como ya les dije, ¿verdad? Aquí está K, ¿verdad? Multiplicando, premultiplicando a el vector de desplazamientos nodales. Entonces, dense cuenta que es lo mismo que hemos venido trabajando en análisis estructural. Entonces, ¿qué es lo que queda de aquí en adelante para seguir viendo eso del elemento barra? Bueno, ver las formas específicas de las funciones de interpolación que usamos con el elemento barra.
¿Sí? Entonces, de usar interpolación isoparamétrica, tenemos para el elemento barra, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si tenemos un elemento lineal de dos nodos, agarremos el de dos nodos primero. Bueno, X es una función de X de la coordenada o el eje xi en el espacio natural, ¿no? ¿Se acuerdan, verdad? Transformar de coordenadas en el espacio natural al espacio real, ¿verdad? Xi es nuestra coordenada, o nuestro eje, en el espacio natural. X en el espacio real. Valores de xi en el espacio natural entre -1 y +1. Esto para cada elemento, ¿verdad? Valores para X. Bueno, puede ser cualquier valor, X1 barra y X2 barra, los valores nodales para el elemento de los nodos. La función de interpolación de interpolación, perdón, que usamos son lineales por lo general. Podemos usar de segundo grado también, o de tercer grado si queremos. Pero empecemos con las lineales, que son las más sencillas. Bueno, ya sabemos que para n sub 1 de xi, en el nodo 1 va a ser 1 el valor de la función, y en el nodo 2 va a ser 0. Para n sub 2, al revés. En el nodo 1 va a ser 0 el valor de n sub 2, y en el nodo 2 va a ser 1 el valor de n sub 2. ¿Sí? Entonces, estas eran nuestras funciones que denotaban este comportamiento. Entonces, como se trata de un elemento isoparamétrico, teníamos esta formulación: U igual a n por U bar, y X igual a n por X barra. U, el vector de desplazamientos nodales, y X barra, el vector de valores, el vector de coordenadas en X, ¿verdad? De los nodos, o de la ubicación de los nodos a lo largo del eje X. Eso es lo que nos da el vector X barra. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto y le dedicamos bastante tiempo a esto. Pero lo hicimos porque esto en esencia era la base de todo para poder llegar a esto. Entonces, en realidad el vector n que habíamos estado viendo, este n, está conformado por estas dos funciones, n1 y n2. Y eso es lo que tenemos aquí. Un vector fila que conjunta a n1 y a n2. ¿Verdad? Eso sería n. Con U barra siendo U sub 1 barra, o U barra 1, como quieran decirlo, y U barra 2. Es decir, los valores de la función en los nodos, cuyas coordenadas son x1 barra y x2 barra. Estos dos conforman a x barra el vector, y estos dos conforman a U barra el vector. Entonces,
¿Qué hacemos luego? Bueno, hay que sustituir las funciones de interpolación en el sistema de ecuaciones del elemento. Entonces veamos cómo se hace. Vamos a recordar que J, ¿verdad? Nuestro jacobiano para el caso unidimensional era ¿qué? Dx con respecto de Y. Y que habíamos demostrado que era L medios. ¿Sí? Para un elemento de que usaba funciones de interpolación como las que estábamos viendo anteriormente. Como estas. Entonces, la matriz de formación-desplazamiento, ¿cuál sería? Es esta que tenemos acá, B. Así le llamamos a nuestra matriz de formación-desplazamiento, que es la derivada de n, un vector respecto de x. Pero sabemos que n es una función de ¿qué? De y. Entonces, para derivar respecto de x, lo que hacemos es utilizar la regla de la cadena. Primero derivamos respecto de y, y luego multiplicamos por la derivada de y respecto de x. Y esto de hecho es igual al inverso del jacobiano. 1 partido j. ¿Y a qué es igual la derivada de n respecto de y? Donde n es el vector de ¿qué? De funciones de forma, n1 y n2. Entonces simplemente dn de y, n un vector es la derivada de n1 respecto de y la derivada de n2 respecto de y. Eso es todo. Eso sería esto. Y sigue siendo un vector, por supuesto. Un vector fila en este caso, ¿sí? Un vector fila. O una matriz de una fila y dos columnas, como quieran. Y si el jacobiano, si el jacobiano habíamos dicho que era, habíamos demostrado que era L medios, pues 1 partido J, obviamente va a ser 2 partido L. Entonces, ¿qué pasa si le sacamos la derivada respecto de y a n sub 1? ¿A qué es igual? La derivada de n sub 1 respecto de y a menos un medio, ¿no? Y la derivada de n sub 2 va a ser un medio, ¿no? Entonces, menos un medio y un medio. Eso sería dn sub 1 respecto de y y dn sub 2 respecto de y. Aquí están. Menos un medio. Y el 2L se queda ahí. Entonces lo que nos queda, ¿qué es? Bueno, el 2 simplemente va a multiplicar a cada uno de estos menos un medios, ¿verdad?
Y lo que nos va a quedar es menos 1 partido L y 1 partido L. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que la matriz de rigidez, ¿qué era? B transpuesta por EA por B, integrado de 0 a L, ¿no? En X. Pero ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a multiplicar por el diferencial, o sea, dividir por el diferencial de Xi y multiplicar por el diferencial de Xi. Eso es lo que nos queda acá. Y de X respecto de Xi, ya habíamos encontrado que era igual. A R de medios, ¿no? Aquí está. Este de Xi continúa aquí. Y luego, ¿qué tenemos acá? B transpuesta. Bueno, ¿qué es B transpuesta? Si esto es B menos 1 partido L y 1 partido L, entonces B transpuesta es esto que está aquí. Menos 1 partido L y 1 partido L. Pero ahora como un vector. EA se queda como está. Y B, aquí lo tenemos. Menos 1 partido L y 1 partido L. Aquí está. L medio, pues ya les había dicho que era de X respecto de Y. Y el diferencial de Xi, ahí está. Intacto. ¿Y qué pasó? La integral ya no va a ser de X en dx, en cuyo caso sería de 0 a L, sino va a ser en Xi, en dxi. Es decir, de menos 1 a 1. Entonces nos queda esta expresión. ¿Qué toca ahora entonces? Bueno, hacer la multiplicación. EA se va para afuera de la integral. Es una constante. Bueno, dos constantes multiplicándose entre sí resulta una constante. Pero bueno, ahí la vamos a dejar. Si quieren no la sacamos de la integral, pero la vamos a sacar a premultiplicar aquí a la izquierda, digamos. Entonces aquí la tenemos ahora. Entonces lo que hacemos ahora es multiplicar este vector por este vector fila. Entonces, ¿qué nos queda? Menos 1 partido L por menos 1 partido L. Uno partido L cuadrado, ¿no? Menos 1 partido L. 1 partido L
Es menos 1 partido L cuadrado, ¿verdad? Luego, 1 partido L multiplicando a menos 1 partido L es menos 1 partido L cuadrado, ¿verdad? Y 1 partido L multiplicando a 1 partido L es 1 partido L cuadrado, ¿no? Y ya nos quedó esta matriz. 1 partido L cuadrado, menos 1 partido L cuadrado, menos 1 partido L cuadrado y 1 partido L cuadrado. El L medio se queda como estaba. Y el de Xi, por supuesto, que sigue ahí. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ahora obviamente hay que multiplicar este escalar L medios por cada elemento de esta matriz. Y dense cuenta que al hacer eso nos queda esta matriz de acá. El 1 medio, ¿verdad? El 1 medio lo dejamos acá, indicando como este 2, ¿verdad? Y el hecho de que estamos multiplicando este L por, en el numerador por cada L cuadrado en el denominador, pues nos va a resultar con un L aquí, ¿verdad? L a la 1 en cada uno de estos. Entonces sacamos ese L afuera como un escalar ahí, pero multiplicando a esta matriz, ¿verdad? Entonces nos queda EA partido 2L multiplicando a la matriz esta 1 menos 1 menos 1, 1 integrado de menos 1 a 1 en de Xi. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, esto sería una constante, o sea, no una constante, pero sería una matriz de constantes, por así decirlo, ¿verdad? Porque, como podrán ver, aquí ya no tenemos a nada, ¿verdad? Nada que sea función de Xi, ninguna cantidad que sea función de Xi. Entonces, lo que nos queda es esta integral realmente, integral de menos 1 a 1 de Xi. Y eso es Xi evaluado de menos 1 a 1. Entonces, esta evaluación de Xi evaluada de menos 1 a 1 es lo que tenemos acá. Entonces sería evaluado en 1, sería 1, menos, ¿verdad? Evaluado en menos 1, es decir, menos 1. Dense cuenta que esto nos da 2. Y claramente este 2 y este 2 se cancelan.
Y nos queda la famosa matriz de rigidez que ustedes muy bien conocen del elemento barra. ¿Sí? Y esa es la gran ecuación que tanto miedo mete cuando la ve uno en los libros, ¿no? Ese es el gran procedimiento, al que hay que tenerle miedo y contra el cual hay que inclinarse y arrodillarse, ¿no? Ahí está, pues. No es tan complicado después de todo, si lo vemos paso a paso. Bien, si hay alguna duda o observación, pueden ir preguntando, ¿verdad, jóvenes? A mí se me olvida preguntar siempre, pero bueno. Entonces así se encuentra la matriz de rigidez para el elemento barra, utilizando trabajo virtual, ¿verdad? Entonces el vector de cargas equivalentes modales, bueno, ya habíamos dicho que era este, ¿verdad? La suma del efecto de las fuerzas de cuerpo, que es una integración de 0 a L, de N transpuesta por F, más la suma de cada fuerza, ¿verdad? Premultiplicada por, o cada vector de fuerzas en los nodos, o del vector de fuerzas nodales más bien, multiplicado por N transpuesta, premultiplicado por N transpuesta. Entonces, de 0 a L en el espacio real. En el espacio natural sería de menos 1 a 1. La integración. Y el de X lo sustituimos por la derivada de X respecto de Xi multiplicado por el diferencial de Xi. Y cada N transpuesto por P, o sea, N transpuesto, el vector de N transpuesta por P, perdón, no por pi, por P, ¿verdad? Evaluado en los nodos, decimos que se evalúan los valores nodales de Xi. Sí, Kenneth. Tenía una duda. Entonces, si tuviésemos un elemento lineal que se basara en una interpolación que fuese, por ejemplo, cuadrática, a la hora de formar la ecuación para generar la matriz de rigidez, tendríamos que llegar a una integral normalizada, ¿sí es verdad? Y tendríamos que resolver esa integral normalizada para Xi con, con cuadratura de Sí, Gauss. es que eso no lo hemos visto todavía, lo vamos a ver en una clase que lo voy a subir en línea. Hay varios métodos de integración. Tal vez el más famoso es el de la cuadratura de Gauss, ¿verdad? Pero la realidad es de que si ustedes toman la literatura, llegan a esta misma ecuación, ¿verdad? Así estén usando funciones cuadráticas, digamos, ¿verdad? De hecho, en los libros están llenos de ejemplos de este tipo. Y al final se llega a esto, siempre. Pero sí, buena pregunta y buena observación. Gracias, Ken. Y sí, vamos a terminar, vamos a ver lo de la cuadratura de Gauss en una clase en línea. Ya sabe que la veamos en vivo, pero les voy a dar 2 clases, vaya que lo mencionaron. Vamos a tener 2 clases la otra semana de 2 horas nada más para el que pueda verlas. Si no, ahí van a quedar grabadas, pero van a ser ejemplos. Porque todo esto es susceptible de hacer ejemplos también. Todo esto es muy teórico,
Pero vean, la literatura, la teoría es amplia, ¿sí? Entonces nos come las clases, ¿sí? Nos lleva la clase entera a explicar unas cuantas ecuaciones y quisiéramos ver, por lo menos yo, ¿verdad? Quisiéramos ver mucho más y al final, pues, el tiempo de clase cuesta mucho verlo todo, ¿verdad? De hecho, es imposible verlo todo, pero tratamos de ver cuanto podamos, ¿no? Y aquí, este ejemplo en particular, es importante verlo paso a paso, ¿sí? Bueno, y seguimos, de hecho, con el ejemplo, porque, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, y valga la redundancia, seguíamos con F. Perdón, F es todo esto, ¿sí? Entonces decíamos que era el efecto de las fuerzas de cuerpo y el de las aplicadas en los nodos. Aquí solo estamos transformando al espacio natural. La integración en el espacio natural y la sumatoria en puntos discretos en el espacio en valores de Xi particulares, ¿no? Que están asociados con los nodos, con los valores nodales de X. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a n transpuesto, ¿verdad? Que aquí, este que tenemos aquí es n transpuesto, ¿verdad? Esta sería n sub 1, perdón. Sí, ese sería n sub 1 y esta sería n sub 2. Y aquí multiplicando a f de Xi. Porque f es una función de Xi. Eh, de X, ¿verdad? De Xi. Ya habíamos dicho que era L medios. El jacobiano unidimensional, ¿no? Y de Xi. Pues se queda igual. Y en el caso de este segundo término, bueno, sería, aquí tenemos a n sub 1 y aquí a n sub 2, multiplicando a p, ¿verdad? P en el nodo 1 y P en el nodo 2, ¿verdad? Si tuviéramos un valor constante para f de Xi, digamos, que fuera constante la fuerza del cuerpo, la fuerza corpórea, pues aquí podríamos ponerlo como simplemente como f, es lo que está diciendo aquí esta expresión, ¿verdad? Y entonces ya solo escribimos, sacamos la f, el L medios, ¿verdad? Y sacamos también factor común, un medio, ¿verdad? Multiplicado por L medios y F, ¿verdad? Entonces ya nos queda FL dividido 4, aquí afuera. Multiplicando a este vector con 1 menos Xi y 1 más Xi de Xi, ¿verdad?
Y este pues se queda igual, ¿verdad? Luego, pues, tenemos que hacer esta integración, ¿no? FL partido 4 es una constante, lo sacamos de la integral. Entonces nos queda la integral de menos 1 a 1, de 1 menos xi y 1 más xi. De xi. Y este término sigue igual. Y esta es una integral, pues, de las más elementales, ¿no? Es lo que uno mira en primero o segundo año, en pregrado. Entonces aquí nos queda la integral de 1 menos xi de xi es xi menos xi medio dividido 2. Y de 1 más xi sería xi más xi medio dividido 2. Todavía falta evaluar de menos 1 a 1, ¿no? Este término, segundo término, sigue igual. Y bueno, aquí está la evaluación, ¿no? Si sustituimos 1, y aquí sustituimos menos 1, pues nos va a quedar esto que tenemos acá. Entonces, esto se evalúa como 0.5. Esto termina siendo también menos 1.5. Este termina siendo 1.5 y este termina siendo menos 1.5. Y al final, esta suma nos da 2. Y esta suma nos da 2 también. Pues ya solo venimos y multiplicamos el 1/4 por cada uno de estos valores de 2 que tenemos y nos queda sacando, ¿verdad? El 2 para afuera, digamos, por así decirlo, y nos queda FL partido 2 por una matriz o un vector, una matriz de 2 filas y una columna, ¿verdad? Como quieran llamarlo. O sea, es decir, un vector con 1 y 1. ¿Verdad? Y este sería ese segundo término, pues continúa así desde hace rato, ¿verdad? Un medio de 1 menos xi por p, un medio menos 1 más xi por p. Si no hubieran cargas concentradas aplicadas, pues simplemente este sería F, ¿verdad? Y eso sería lo más fundamental del elemento barra, ¿sí? Desde la perspectiva del elemento finito, pues, hay otros temas ahí, pero vamos a pasar a ver un poco el elemento viga.